Diputada del reto demográfico de la Diputación de Granada. Diputada. Bien, pues buenos días. Bienvenidos a Granada. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre la contribución de los planes de acción local al reto demográfico. Quiero dar la bienvenida a los miembros de esta mesa. Es todo un placer teneros aquí. A Francesc Boya, secretario general del reto demográfico. A Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia. María Ángeles Armisen, que es la presidenta de la Diputación de Valencia. Ana Lucía Reis, que es la alcaldesa del municipio de Cobija, en Bolivia. María Vera es la diputada provincial de la Diputación de Granada, encargada de reto demográfico. Y Enrique Collada, que es alcalde de un pequeño municipio y además presidente de la Mancomunidad del Alto Tajo. Un placer teneros aquí con nosotros. Bienvenidos a Granada, bienvenidos al resto de autoridades y representantes municipales de toda España que estáis aquí hoy con nosotros. Bienvenidos a Granada. A modo de introducción, os voy a dar un dato. El 87% de los municipios menores de 1.000 habitantes en España ha perdido población en la última década. El 87%. Estamos hablando de un problema que viene de largo. El reto demográfico es algo que no es de hoy. Hay que remontarse a la revolución industrial, a la época del crecimiento de las grandes ciudades, momentos álgidos que tuvo en los años 60-70 con el éxodo rural. Pero es un proceso que, aunque arrancó hace tanto tiempo, sigue hoy en día vigente. Es una problemática que nos preocupa a todos y que está en plena mesa política. Entonces, todo ello pese a los esfuerzos que están haciendo las distintas administraciones, la estatal, la autonómica, la local, las diputaciones, para garantizar la prestación de servicios públicos en los municipios. Pese a todo ello, siguen perdiendo población. Y es que al problema del éxodo rural, que, como decía, tuvo su punto álgido en los años 60, ahora se añade un nuevo reto, que es el de la bajísima tasa de natalidad que tenemos en nuestro país y en todo Occidente, no solo en España. Entonces, al problema del éxodo rural que viene de largo, pues se añade ahora el problema de la no renovación de nuestra población. Y es que cuando veis las pirámides de población de muchos municipios rurales, pues veis que son pirámides invertidas, no hay relevo generacional. Entonces, eso hace que la problemática sea de primera magnitud y estemos ante todo un reto demográfico que va más allá del éxodo rural. Pues eso es lo que vamos a debatir en esta mesa. Vamos a hablar sobre cómo desde las agendas urbanas podemos contribuir a revertir ese proceso, a paliarlo al menos, y intentar que nuestros municipios no sigan despoblándose. Y es que la agenda urbana es una herramienta de planificación estratégica que muchos al principio pensábamos que estaba pensada para las grandes ciudades, y escuchando al Ministerio, al MITMA, escuchando a Sonia, nos dimos cuenta de que era una herramienta que podía ser de gran utilidad no solo para las grandes ciudades, sino también para los pequeños municipios. Y por eso muchos ayuntamientos pequeños, muchas diputaciones provinciales se embarcaron en este proceso de agendas urbanas, y aquí estamos todos, pues gracias a ello, pudiendo compartir experiencias en este foro, que la verdad es que es un auténtico placer participar en él. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Cómo paliar esta situación, cómo desde nuestros municipios contribuir a frenar este proceso de despoblación. Veréis que vamos a presentar iniciativas que nos hacen ser un poquito más optimistas ante el futuro y que seguro que todos vamos a aprender de lo que hoy se exponga en esta mesa. Y por eso vamos a hablar de nuestras agendas, que muchos miembros de esta mesa le llamamos no solo ya agenda urbana, sino agendas rurales o agendas urbanas y rurales, ¿no? Y veréis que ese es el matiz que hoy en esta mesa de reto demográfico vamos a introducir. Pues nada, sin mayor dilación, comenzamos con la primera presentación, la primera intervención, que va a correr a cargo de Francesc Boya. Él es desde el año 2020, de octubre del 2020, secretario general para el reto demográfico en el Ministerio, en el MITECO. Y él es el responsable del desarrollo de la estrategia y toda la política del Gobierno de la Nación frente al despoblamiento del medio rural. Ha sido además concejal de un ayuntamiento muy pequeñito,
del municipio de Les, en Lleida, que estuve viendo. No he tenido el placer de ir nunca allí, pero he visto sus imágenes y la verdad es que es un municipio precioso de alta montaña, muy cerca de la frontera con Francia y que es una preciosidad. Pero además ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña, diputado provincial en la Diputación de Lleida, miembro del Consejo General del Valle de Arán, donde además ha sido síndico hasta que se incorporó al MITECO para llevar reto demográfico. Y además él posee una amplia trayectoria en materia de políticas de lucha contra la despoblación y de desarrollo rural. Ha sido presidente de la comisión ad hoc de la FEMP y además vicepresidente de la Asociación Europea de Municipios de Montaña. Francesc, un placer estar contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecer la oportunidad de compartir esta mesa con estos ponentes tan notables. Y bien, pues sumarme un poco a la reflexión, ¿verdad?, que hacía el moderador, pero diciendo también, quizás añadiendo que este no es un problema solo nuestro, es un problema, digamos, que afecta a la globalidad del planeta. Por primera vez la población urbana ha superado a la población rural. La tendencia en algunos continentes como América Latina pues es que prácticamente en el medio rural queda un escaso porcentaje de población y hay un crecimiento pues exponencial de las ciudades, ¿no? Esto nos sitúa también en un tema que tiene más que ver con los conceptos, ¿no?, entre cuando hablamos de lo urbano y hablamos de lo rural. Sabemos perfectamente qué es lo urbano, pero no está tan claro qué es lo rural. Es un concepto mucho más vago, donde se incluye todo, es decir, lo agro y todo aquello que de alguna manera, que es la definición que se utiliza ahora, y todo aquello que por defecto no es urbano. Pero sabemos que lo rural requiere seguramente de una definición de un concepto mucho más claro, y que de alguna manera determine también esos distintos ámbitos de ruralidades que comparten el territorio, ¿no? Y claro, cuando hablamos de las ciudades hablamos al mismo tiempo de un territorio concreto, de una realidad concreta, y cuando hablamos de territorio en general hablamos de un territorio mucho más vasto, donde no tenemos tampoco una aproximación en la que hayamos logrado un acuerdo, un consenso sobre esa definición. Por tanto, ya tenemos un problema en los conceptos que realmente deberemos resolver, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente, el reto de la demografía, que es un primer reto, pero que es al final un poco la punta del iceberg, ¿no? Es decir, la demografía es el resultado de toda una serie de procesos que nos han llevado a esas pirámides poblacionales invertidas, pero que son el resultado, no son la causa. ¿La causa cuál es? Pues el desballestamiento de una forma de vida que ha quedado obsoleta, especialmente en estos últimos años con la globalización, pero como también se ha dicho, viene muy de atrás, y que de alguna manera en este momento pues, requiere de alguna forma reinventarnos esas ruralidades que pueden sobrevivir al embate de esta globalización que ha hecho de las ciudades unas maquinarias potentísimas, donde esa economía de la aglomeración pues acaba convirtiéndose en cierta manera como un agujero negro que aspira con mucha voracidad toda la actividad económica, aspira a la población, presta los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos articular, lo planteo como pregunta, aunque yo estoy muy convencido, ¿no? Necesitamos articular otra forma de habitar el territorio, necesitamos articular estrategias para que ese espacio rural siga siendo un espacio vivo y un espacio con personas que lo gestionen. Yo, desde mi punto de vista, sin duda ninguna, sí. ¿Por qué? Pues porque, primero, las ciudades, cuando más grandes son, más dificultades tienen para armonizar la calidad de vida de su población, y eso ya lo sabemos bien, porque estamos viendo modelos de ciudad donde las externalidades de alguna manera están empezando a superar esos inconvenientes, superan las oportunidades que brindan, la dificultad de la vivienda, la dificultad de los desplazamientos. Las ciudades consumen el 75% de los recursos del planeta, son poco sostenibles. Entonces necesitamos articular un binomio ciudad con el territorio, de manera que ese territorio tenga una cohesión que de alguna forma permita gestionar lo urbano
pero muy especialmente gestionar lo rural. ¿Y gestionar lo rural por qué? Porque en lo rural hay están muchas de las respuestas que en este momento requiere el conjunto del planeta y la sociedad para hacer frente a un tema concreto, pero habría muchos más, Pero el cambio climático, que seguramente, bueno, hay muchas otras preocupaciones, pero es una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo, pues tiene básicamente las respuestas, además de parar los focos de contaminación y de carbonización de la atmósfera, pero la mitigación está fundamentalmente en el medio rural. Los alimentos, el agua, la energía, todo eso está en el medio rural. ¿Podemos abandonar la despensa, el lugar que nos genera la energía, el espacio donde los alimentos, esos alimentos de proximidad, podemos abandonar ese espacio que es la garantía de los recursos del futuro? Yo pienso que no, de ninguna manera, ¿no? Y por eso hay que articular políticas que de alguna manera nos permitan vertebrar todo un espacio donde la ciudad media, la pequeña ciudad y el pueblo acaben articulando una trama viva en la que, y acabo con esto, por una parte seamos capaces de garantizar los servicios, de garantizar la vivienda, de que eso esté en unas isócronas de tiempo razonables para el ciudadano y al mismo tiempo en esos espacios rurales construyamos también oportunidades de futuro que no únicamente, aunque es muy importante lo agro, es muy importante, pero que no únicamente estén fundamentadas en lo agro, sino que la economía se diversifique y por tanto allí tengamos oportunidades para, especialmente para los jóvenes y también para las mujeres, porque como tú decías, el problema que tenemos ahora no es solo que la gente se vaya a vivir a las ciudades, sino que es que además nuestra capacidad de reposición biológica es muy baja y eso también tiene que ver, pues, evidentemente, con una cuestión, digamos, cultural, pero tiene que ver también con los servicios y con la capacidad que tiene la mujer de conciliar trabajo, familia, y eso es una ecuación que todavía nos queda mucho camino por acabar de resolver. Efectivamente, es todo un reto que tenemos por delante y Francesc, seguro que a lo largo de esta mesa redonda iremos viendo ideas para podernos enfrentar a ese reto. Pues bien, seguimos con la mesa redonda, con la siguiente intervención, que corre a cargo de Miguel Ángel de Vicente Martín. Él es el presidente de la Diputación de Segovia. Miguel Ángel, encantado de tenerte con nosotros. Miguel Ángel, además de presidente, es alcalde de un pequeño municipio, un muy pequeño municipio, creo que son 100 habitantes, ¿no? 130. 130 para ser exacto, el municipio de Collado Hermoso, que también es un municipio muy bonito, ¿no? No he estado nunca, pero lo he podido ver por internet y dan ganas de visitarlo. Y bueno, él desde el año 91 ha sido responsable municipal, ha sido alcalde del municipio y además es un gran defensor del municipalismo, me consta. Tiene toda una trayectoria a nivel municipal y en la Diputación. Desde el año 2000 ha tenido cargos de responsabilidad, ha sido diputado delegado de Cultura y de Bienestar Social y ha llevado especialmente servicios sociales en la Diputación de Segovia. Además ha sido presidente de la Comisión de Modernización, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la FEMP y vocal de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española en los últimos 4 años. Miguel Ángel es graduado en Derecho y en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y además es máster en Ciudadanía y Derechos Fundamentales y me consta que es especialista en temas de igualdad y de igualdad de oportunidades y de género, cosa que es muy interesante para la mesa de hoy. Pues bien, la Diputación de Segovia ha sido una de esas 7 diputaciones que en la convocatoria a la que hacía referente Sonia Hernández antes, la convocatoria de ayudas de fondos Next Generation para elaboración de planes de acción de agendas urbanas, pues fue una de las diputaciones beneficiarias de la ayuda y contó con la financiación del misma y tiene una experiencia muy notable, muy interesante en la elaboración de planes de acción a nivel de provincia y en especial en provincias con un marcado carácter rural como es la de Segovia. Y además, de hecho, ellos me consta que le llaman Agenda Rural Sostenible, ¿verdad? Me pareció ver que era el nombre que le habéis puesto, no Agenda Urbana, sino Agenda Rural Sostenible, que me parece muy, muy interesante esa aportación. Así que, Miguel Ángel, encantado de tenerte con nosotros y deseando escuchar tu aportación. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Compañeros también de la mesa, compañeros y compañeras. Bueno,
Creo que a nadie le descubro hoy aquí el tamaño de la provincia de Segovia, ¿no? Somos, bueno, pues la provincia, el territorio más pequeño de las provincias que componen Castilla y León. Tenemos 208 municipios, además de la capital, y poco más de 153.000 habitantes entre la capital, entre la ciudad y los 208 municipios restantes. Es verdad que tenemos algún municipio grandes, que están situados además en los vértices, pegando a la zona de Valladolid como capital autonómica y pegando también a la zona de Madrid. Pero el resto, bueno, pues son muy pequeñitos, aunque es verdad que es un territorio que está situado en un enclave estratégico porque es prácticamente el centro, ¿no?, del mapa territorial como país, y somos un territorio de cerca de 7.000 kilómetros cuadrados en 1921, que no es que le compongan esos 209 municipios a los que aludía antes, sino 384 núcleos, como pasa en muchas zonas rurales, ¿no? Y donde además el 80% de la población vive en el 16% del territorio. Por lo tanto, nuestro reto demográfico no es baladí, sino que es un tema, bueno, pues es un tema importante, y mi intención, desde luego, no es dar lástima, sino poner los datos encima de la mesa y cómo abordar, ¿no?, esa realidad de que el 52% de los pueblos tengan menos de 150 habitantes, o el 80% de esos pueblos, de esos 208 municipios, tenga menos de 300 habitantes. Como bien decía Francés, no es una cosa que nos pase solo a nosotros, sino es una circunstancia que está pasando en muchos otros territorios. Así, sin ir más lejos, en Castilla y León, 1.625 pueblos de los 2.200 y pico tienen una densidad de población de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, prácticamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa es nuestra realidad, y con esa realidad tenemos que trabajar y tenemos que levantarnos cada día para trabajar por ella, ¿no? ¿Por qué entonces denominamos Agenda Rural Sostenible al documento de trabajo que nosotros confeccionamos allá por los últimos meses del 2019 y que luego vio la luz, pandemia mediante, a mediados del 2020? Bueno, pues porque creíamos que en ese año 2019, donde convergieron los ODS, donde apareció también esa agenda urbana española, nuestra obligación era ruralizar todos los conceptos que se vertían tanto en el desarrollo de los ODS como en la propia agenda urbana, ¿no? Y, desde luego, ese fue nuestro reto. Dentro de los muchos que tenemos como territorio, nosotros somos un territorio que tenemos el reto demográfico muchos meses del año, pero también tenemos el reto del verano, porque al final tener más de 7 millones al otro lado de la sierra provoca que muchos de nuestros pueblos ese reto demográfico se invierta durante los 3-4 meses estivales, o muchos puentes o fines de semana como el que acabamos de pasar, donde el reto ya no es demográfico, sino prestar servicios a toda esa población que por nuestra colindancia con Madrid se traslada a nuestro territorio, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros cuando ruralizamos nuestro documento, nuestra Agenda Rural Sostenible, la pusimos, ese calificativo de sostenible, porque cuando hemos hablado de territorio, cuando hablamos de nuestros pueblos, hablamos del reto de la sostenibilidad, ¿no?, como territorio, de la sostenibilidad económica, de la sostenibilidad ambiental, pero también de la sostenibilidad social. Para nosotros son los 3 ítems más importantes a través de los que realizamos la gestión y a través de los que canalizamos la propia agenda rural, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de esos 3 conceptos de sostenibilidad tenemos que conseguir que nuestros pueblos sean, desde luego, económicamente productivos, pero también medioambientalmente sostenibles y socialmente inclusivos. Y esa es nuestra tarea, y lo que se refleja en los 10 ejes sobre los que pivota la Agenda Rural Sostenible de la provincia de Segovia, y que luego se desarrolla en más de 120 medidas, ¿no? 120 medidas
que pretenden llegar a ese punto compartido de la sostenibilidad y que nos permite conservar y proteger, al mismo tiempo que difundir pues, nuestro rico patrimonio histórico y natural, como antes hablábamos a la entrada, o cómo nos permite también reducir el impacto del cambio climático o nos permite favorecer la economía circular y el asentamiento de empresas, ¿no? Todo ello siempre, como digo, teniendo como referencia la agenda urbana y también los ODS de las Naciones Unidas, pero sobre todo, y esto es lo más importante, y es de donde emana el documento, y yo creo que es lo que le ha dotado de contenido, fundamento y vitalidad, ¿no? Sobre todo, como digo, teniendo como referencia la realidad de nuestros ayuntamientos, la mirada de los vecinos que pueblan y que viven en ese territorio de manera permanente y teniendo también en cuenta las oportunidades y los recursos de nuestra riqueza empresarial, ¿no? Que nunca hay que desdeñar porque para que haya posibilidad de vida tiene que haber empleo, tiene que haber vivienda y tiene que haber servicios públicos, ¿no? Nosotros comenzamos con fondos propios, como he dicho al principio, bueno, pues esa confección de la agenda y, como luego ha dicho el moderador, bien dicho, fuimos de las diputaciones pioneras en acceder a esas ayudas del Ministerio que, bueno, posibilitó ese despegue y también el hacer llegar la realidad de nuestra Agenda Rural Sostenible bueno, pues al propio territorio y también más allá del territorio, ¿no? Y, desde luego, la Agenda Rural Sostenible se convirtió en un plan y que nos daba también las herramientas para comenzar a desarrollarle y es lo que hemos venido haciendo desde entonces, apoyándonos en diversas dinámicas públicas y participativas, realizadas también a través de diferentes plataformas sociales que están radicadas en el territorio, pero también en colaboración y coordinación con el resto de administraciones públicas. Cogobernanza y alianzas, tanto públicas como privadas, yo creo que tienen que ser uno de los leitmotiv para desarrollar documentos de este tipo y más referidos al reto demográfico, ¿no? Porque tienen que ser planes vivos, es algo que decimos siempre, ¿no?, cuando hacemos planificaciones, pero tiene que ser en este caso planes vivos porque tiene que adaptarse a las circunstancias de cada momento y cuyos esquemas, desde luego, contemplados, tienen que ser revisados bueno, pues con mucha actualidad, porque en función de lo que demandan los ciudadanos y de la situación real del territorio o de las propias instituciones se tiene que replanificar, ¿no? Yo pongo varios ejemplos, ya para concluir. Nosotros, gracias a, bueno, pues a los ejes y a los planes previstos en la Agenda Rural Sostenible, por ejemplo, hemos puesto un sistema personalizado de dosificación de medicamentos en colaboración con 30 farmacias radicadas en el territorio que permiten a las personas que lo necesitan, en primer lugar, procurar adherencia a los tratamientos y, en segundo lugar, dar tranquilidad a sus familiares porque la medicación la están tomando en tiempo y forma a través de los correspondientes blister y seguimiento por parte de los farmacéuticos. O, por ejemplo, hemos puesto en marcha, además de una manera, en principio fue experimental, pero luego muy consolidada y valorada, oficinas de asistencia y atención al ciudadano. ¿Eso qué permite? Pues permite, hemos dotado a todos los ayuntamientos, pero también a los propios servicios, en este caso de la Diputación Provincial, que están implantadas en el territorio, les hemos dotado de tablets y de firma biométrica y cualquier residente en cualquier municipio, por pequeño que sea, Perosillo, 14 habitantes, puede desplazarse a su ayuntamiento y presentar el documento que quiera en el Ministerio de Defensa, desde su propio ayuntamiento, sin desplazamiento, y lo realiza a través de la correspondiente tablet y firma biométrica, o un usuario de servicios sociales, su expediente de dependencia se le tramita en su casa y a través de la firma biométrica se recoge, ¿no? Además, para que todas las personas se sientan seguras, incluso los responsables municipales, hemos creado oficinas de protección de datos para las entidades locales y, bueno, con jóvenes y emprendedores intentamos conectar siempre con la palabra conexión, además,
de una manera constante, conexión conectada a las personas y también a los territorios. En 2019 teníamos 8 municipios con dotación de fibra óptica, con banda ancha. Este año vamos a concluir, este año 2023, con el 98% de los municipios de nuestra provincia, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que ha habido ahí un gran esfuerzo por parte de todas las administraciones del Gobierno de España, en nuestro caso a través de la propia también Junta de Castilla y León y el resto de administraciones municipales y en coordinación con los operadores, ¿no? Desde luego la conectividad es algo capital y tiene que ser una opción para el que quiera venir, pero también tiene que ser un recurso para el que ya estaba en el territorio. Y además de esto, bueno, nosotros hemos apostado mucho por el emprendimiento y la digitalización de nuestros pueblos. Estamos trabajando en la cultura del kilómetro cero, que creemos que es capital, desde luego, para la valorización de lo propio, ¿no? Tanto de los que estamos dentro como de los que pueden venir de fuera. Y lo único decir que, bueno, nosotros, a través de estos documentos y de la planificación que estamos llevando a cabo, y con esto concluyo, creemos que es necesario para seguir creando oportunidades para quienes creen que los pueblos de Segovia pueden ser un lugar sostenible, desde luego, para sus pretensiones. Y nosotros, mientras esa demanda siga existiendo, vamos a seguir estando acompañando a los responsables municipales en su quehacer diario, pero sobre todo ayudando a las personas que viven en el territorio. Muy bien, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tu exposición. Muy interesante lo que has comentado de las farmacias rurales. Tomo nota. Y el tema de las ventanillas descentralizadas a nivel de municipio me parece fundamental. Pues de eso se trata, ¿no? De intercambiar experiencias y aprender unos de otros en este tipo de foros. Pues continuamos con la mesa redonda. Ahora es el turno de otra diputación también pionera en el ámbito de las agendas urbanas a nivel provincial, la Diputación de Palencia. Y tenemos hoy el gusto de contar con su presidenta, con María Ángeles Armisen. Ella es concejala del Ayuntamiento de Palencia, presidenta de la Diputación y además activa miembro en la Federación de Municipios y Provincias de España. Ella es vocal en la Junta de Gobierno y además es presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León. También es licenciada en Derecho, al igual que el anterior caso, y además tiene formación complementaria en Gestión Pública por el IES y por la Universidad de Deusto. En fin, un lujo contar contigo y además conocer la experiencia de la Diputación de Palencia, que fue otra de esas 7 diputaciones pioneras a la hora de implementar planes de acción a nivel provincial, que contó con la subvención del Ministerio, que lo pasamos todos fatal para poderla ejecutar en el plazo endiablado que nos dieron en pleno mes de julio, pero bueno, al final la sacamos adelante. He visto vuestro documento, está muy interesante y estoy seguro que también nos podéis contar muchas cosas que sean de utilidad para el resto de los que estamos aquí presentes. Encantado de conocerte y de tenerte aquí, María Ángeles. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Estar primero en Granada, voy a decir que ya es una oportunidad, vengas a hablar, asistir o poder estar unas horas aquí. Dar las gracias a mis compañeros de mesa, a mi compañero de Castilla y León y presidente de la Diputación, que ha intervenido de Segovia, y a Francesc Boya, cuyos discursos hemos compartido desde hace mucho tiempo sobre el medio rural, sobre el reto demográfico y sobre todo sobre los municipios de montaña, donde él tiene un conocimiento muy exhaustivo y yo pertenezco a una provincia que tiene una montaña, para quien no lo conozca, pues también maravillosa. Pero muy brevemente, igual que ha hecho Miguel Ángel, si vamos a hablar de la agenda rural de Palencia, me gustaría dar 2 pinceladas sobre mi provincia, porque estamos en Andalucía, pero hay compañeros de toda España que sus realidades territoriales y poblacionales pues son diversas, ¿no? Diferentes. De eso también sabe mucho y está aquí con nosotros la directora general de Urbanismo y Reto Demográfico, María Pardo, de la Junta de Castilla y León, del Gobierno Autonómico, ¿no? Palencia tiene algo más de 8.000 kilómetros cuadrados. Para que tengamos una foto, cabe el País Vasco o la Comunidad de Madrid.
que tienen la misma extensión. Y tenemos una población en torno a los 150.000 habitantes, que se divide el 50% entre la capital y la provincia. A ello tenemos que sumar que de 191 municipios, exclusivamente 4 municipios tienen más de 5.000 habitantes y en este caso pues 14 tienen entre 1.000 y 5.000. Voy a dar un dato más para esa foto que queramos hacernos en la gestión, y es que el País Vasco tiene en torno a 2.400.000 habitantes. No sé si hay algún compañero de Euskadi pues tiene en torno a esa población, que es la misma población que las 9 provincias de Castilla y León. Con eso sabemos que hablamos de diversidad y que hablamos de, además de servir al ciudadano, de gestionar territorio al servicio del ciudadano. Por lo tanto, para nosotros es fundamental y prioritario contar con instrumentos de planificación y con instrumentos que nos permitan gestionar los recursos en un plazo inmediato, a medio plazo, y garantizar también los servicios a los ciudadanos a largo plazo. La agenda urbana para nosotros fue un paso más después de los objetivos de desarrollo sostenible. Fuimos, no me gusta decir la primera porque nunca somos casi nunca los primeros en nada, siempre hay alguien que ha pensado antes que nosotros, ¿no? Pero bueno, fuimos de las primeras administraciones que alineamos nuestros presupuestos con los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando apareció la agenda urbana nos dio la oportunidad de, además de alinear esos presupuestos, establecer una planificación con unos indicadores que fueran homogéneos no solo para nuestra provincia, sino para podernos comparar, garantizar algunas medidas y tener unos indicadores que a nivel nacional pues nos iban a permitir compartir entre ese medio rural y ese medio urbano, querido secretario de Estado, lo que ya sabes que soy una convencida, y es que no somos antagónicos sino complementarios. O sea, no se puede entender el medio urbano sin el medio rural, como bien ha dicho el secretario de Estado, ni el medio rural sin el medio urbano. Aunque hemos pasado, y sobre esto podrían hablar mucho, que seguro que aquí hay muchos expertos en desarrollo territorial, podríamos hablar de todos los procesos por urbanizar lo rural, y ahora estamos ya casi en el proceso de ruralizar lo urbano, ¿no? Las grandísimas ciudades que todas quieren implantar sus huertos, sus espacios verdes, etcétera, ¿no? Estamos en los procesos inversos. Pero esa agenda urbana, nosotros fue esa oportunidad para alinearlo con ese reto compartido con muchos de vosotros, que es ese reto demográfico. Y quisimos que esa agenda urbana primero se llamara rural, lógicamente, como la Diputación de Segovia. Tuvimos que pedir autorización también al Ministerio, como ellos, porque la agenda y el plan se llamaba urbano. Pero yo diría que nuestro plan de acción, fundamentalmente, la novedad, si podemos aportar alguna novedad, fue que la quisimos alinear específicamente para el reto demográfico. Y las 40 medidas de nuestro plan de acción se dividen en 3 ejes o en 3 grupos, que son medidas de adaptación al reto demográfico, la población que ya existe, la población a la que tenemos que garantizar oportunidades y servicios, pero que nos tenemos que adaptar, como hemos dicho, en nuestra extensión, en nuestra diversidad, en nuestras características poblacionales, de una población dispersa y de una edad avanzada, y por lo tanto son medidas de adaptación a este reto demográfico que tenemos. En segundo lugar, medidas de mitigación del reto demográfico. Todo aquello que pensamos que pueda frenar esa tendencia o que puede revertir esa tendencia. Y en tercer lugar, medidas transversales. Esas medidas que están al servicio de las 2 anteriores, que son fundamentalmente la digitalización, la mejora de la gobernanza, la mejora del funcionamiento de la administración provincial en apoyo de la administración local, esa mejora, por ejemplo, de los servicios de asistencia a municipios desde las diputaciones provinciales. ¿Cómo hemos hecho esas 3 agrupaciones de esas 40 medidas? ¿O cómo hemos llegado a ese resultado? Luego podemos detallar alguna de ellas, ¿no? Algunas destacadas. Pues lo hemos hecho fundamentalmente
con la participación y la escucha. Por supuesto, del sector público, todos los alcaldes a los que tenemos que escuchar todos los días, porque son los que conocen cuáles son las demandas de sus ciudadanos, pero también de una manera muy directa con todos los sectores sociales y económicos, todos los actores protagonistas del territorio. Grupos de acción local, asociaciones de cualquier sector, turísticas, sociales, que están implantadas en nuestro territorio, porque todas ellas, asociaciones de mujeres, asociaciones deportivas, todos ellos aportan algo a nuestro territorio. Desde esa participación y esa escucha hemos llegado a ese plan de acción que hoy venimos a detallar, y luego también con dos objetivos. Por supuesto, garantizar los servicios públicos ahora y establecer las bases para garantizar los servicios públicos en el futuro, que es a veces difícil, garantizar el abastecimiento, garantizar la depuración, etcétera, no ahora, sino en la evolución de la población de los próximos años, garantizar ese derecho a la vivienda en los municipios y luego esos servicios que ahora, como yo digo, son de última generación. Y lo dejo ahí con una definición un poco abstracta en los conceptos, secretario, que eso habrá que avanzar, que son, desde luego, la cultura, el deporte, los servicios complementarios a la educación, bueno, pues todos esos servicios y derechos que nuestra población demanda y que tenemos que prestar. Por ejemplo, un programa piloto pionero que, ya que está el secretario de Estado, lo voy a decir, sé que se ha presentado como uno de los programas del reto demográfico, un programa pionero que hicimos con la Fundación Habitar para volver al cine en nuestros pueblos, en esos espacios multiculturales. Porque ahora vivimos en el mundo de la plataforma de nuestra televisión, pero en nuestros pequeños municipios y en los municipios más rurales, el que hayamos vuelto a ese cine ha supuesto la socialización otra vez de nuestra población. Tienen un motivo para juntarse con una programación de cine muy importante y ha vuelto a tener vida en esos locales, que ahora es mucho más fácil de implantar con las plataformas digitales, y ha sido un servicio muy aceptado por los municipios piloto donde lo hemos implantado. Fuimos también, como la Diputación de Segovia, una de las provincias que nos incorporamos a lo que fueron las ciudades saludables de la Federación Española de Municipios y Provincias. No somos ciudad, pero queremos ser territorio saludable, territorio para el deporte, medidas de colaboración como en las farmacias, como hizo y como también tiene la Diputación de Segovia, y todos aquellos programas que están al servicio de nuestra población, y luego todos aquellos, como digo, de impulso económico, empresarial y social que tienen que suponer, no sé si revertir, pero empezar a frenar esa tendencia del reto demográfico. Ninguna administración sola va a poder. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes. Varitas mágicas casi no tenemos ninguno. Pero sí que tenemos ahora ya la conciencia de la colaboración entre todos y que desde nuestras realidades siempre podemos aportar algo para que haya alguien, algún vecino que ya está, o alguien que nos vea como una oportunidad para afrontar su proyecto. Así que hoy, a ver si entre todos podemos irnos con alguna idea más que nos sirva en nuestros territorios. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Interesantísima tu intervención. Me quedo con ese concepto de servicios de última generación, ¿has dicho? Sí. El tema del cine, retomar el cine rural, me parece una idea preciosa. Pues bien, seguimos con la mesa redonda. Ahora tenemos una invitada muy especial que nos llega desde Bolivia, en concreto desde el municipio de Cobija. Ana Lucía Reis, ella es la alcaldesa del municipio de Cobija. Y me llamó la atención que en la página web oficial del municipio se define como
mujer, madre, esposa y abuela. Enhorabuena por ello. Pero además yo añadiría, y además licenciada en Administración y Dirección de Empresas, y además empresaria, y además alcaldesa. O sea, todo eso es Ana Lucía. Pues nada, es un placer tenerte aquí con nosotros. Ella, como mujer emprendedora, ha trabajado en el apoyo al sector agroalimentario de su territorio. Me consta que has estado promoviendo frutos amazónicos, ¿no? En distintas ferias y eventos a nivel de todo el país. Y además me encanta saber que Cobija ha colaborado con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que tiene su sede en Granada. Sí. Con la UIM, en un proyecto, el proyecto Generalo, que era un proyecto financiado también por la Agencia Española de Cooperación Internacional y que tenía como objetivo elaborar planes estratégicos locales sensibles a la igualdad de género. O sea que muy interesante tu experiencia y de nuevo enhorabuena por ese doble rol de mujer emprendedora y además alcaldesa. Así que es un placer tenerte aquí con nosotros y estoy deseando conocer tu experiencia desde la óptica de un municipio rural boliviano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Feliz de estar acá. Agradecer realmente a los organizadores de este evento. Agradecer bastante a la ONU Habitat, quien hace parte también de nuestro día a día en el desarrollo del municipio de Cobija. Un saludo aquí a todos los que estamos en esta mesa redonda y orgullosa también de estar al lado de mujeres tan poderosas e importantes que están trabajando bastante por nuestro pueblo, ¿no? Soy alcaldesa de Cobija, la capital más joven del país. Somos 9 capitales y Cobija está en pleno corazón de la Amazonía. Nuestro departamento o estado, como llaman, es 100% amazónico, ¿no? Y también es el municipio con el mayor índice de crecimiento poblacional del país. Estamos a lo contrario, más o menos, de lo que estamos hablando en este momento de la despoblación. Más bien nosotros crecemos 10%, entre 9 al 10% anualmente. En el último censo del 2012 estábamos con 46.000 habitantes, ahora estamos con 100.000 habitantes. Prácticamente ha duplicado en estos últimos 10 años, ¿no? Y este crecimiento de nuestro municipio, que en realidad es una migración de todo el país, hace con que vaya cambiando muy rápidamente la dinámica, ¿no? Porque nuestra cultura, aunque somos el mismo país, nuestra cultura cambia bastante de una región a la otra. Las tierras altas a lo que son las tierras bajas. Las tierras altas están acostumbrados a no ver un solo bosque, a no ver un solo árbol, ¿no? Son planicies secas, tierras muy altas, y nuestra tierra es 100% bosque. Entonces ya viene con una mentalidad de que no quiero ver bosque, quiero ver planicie, quiero ver agricultura. Entonces ahí viene este choque bastante grande, ¿no? Donde la agricultura en nuestra región no es apta y donde nosotros somos 100% extractivistas. Somos el mayor exportador del mundo de castaña, conocida todavía como Brazilian Nuts, y lo más raro de todo es que sale del país una caja donde dice Brazilian Nuts from Bolivia, ¿no? Entonces todavía no, aunque somos el mayor exportador, todavía tenemos que utilizar el nombre que es conocido a nivel mundial, ¿no? Y es lo que mueve en realidad la economía de nuestro departamento y nuestro municipio. Y también somos el segundo exportador de azaí, conocido en el mundo como Acai Berry. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudad? Es la relación muy directa con el área rural. 60% de nuestra población en realidad vive en la capital, ¿no? Pero tenemos un serio problema en el momento del censo, porque la mayor parte también vive dentro de diferentes comunidades. Y en la hora del censo, cada municipio, como son muy pequeñitos, tenemos que pelear por la cantidad de personas registradas para que nuestra economía también crezca. Si no, sufrimos lo que ahorita tenemos. Vivimos con un presupuesto para 46.000 habitantes, pero tenemos que trabajar sobre un presupuesto para 100.000 habitantes, lo que realmente nos trae una dificultad muy grande, ¿no? Entonces, la relación entre campo y ciudad
justamente viene a lo que comentaba del trabajo que hacemos, es mostrar hacia Bolivia lo que tiene la Amazonía y cómo realmente podemos aprovecharlo dentro de nuestros programas del Estado. Nosotros tenemos tantos frutos que salen del país, pero en Bolivia no se conoce, no se consume, ¿no? Entonces, la manera de realmente generar y mover esta economía es justamente esta relación, mostrando lo que hay en el área rural y dándole el valor agregado en la ciudad. Entonces, la cooperación internacional ha estado muy concentrada en el área rural. Y lo que venimos haciendo en este tiempo, y lo hemos logrado revertir un poquito, es que sin la ciudad, sin la capital, el área rural tampoco puede realmente expandirse, expandir sus productos, mostrar sus productos. Y lo que se ha logrado también es que estos productos hagan parte de programas del Estado como la merienda escolar, incluyendo la capital del país. La capital del país hoy en día, una vez al mes, también está entregando un alimento amazónico, ¿no?, para generar este movimiento económico dentro del Estado. Pero, ¿cuáles son nuestras planificaciones? Me salió un poco del tema, tal vez, porque también vengo de un tema completamente diferente, ¿no? Nuestra planificación, justamente somos, bueno, para explicarle, trabajamos mucho en base al lineamiento que nos da nuestra agenda urbana. Somos el primer municipio de Bolivia en tener nuestra agenda urbana. Ha sido construida juntamente con ONU Habitat, donde vamos viendo realmente cuáles son las prioridades, las necesidades de este municipio, que aunque somos la capital de la Amazonía, 90% de sus bosques de este pequeño municipio, mayor poblado, pero el menor en extensión, completamente deforestado. Entonces estamos nosotros en la reforestación de nuestras cuencas, del arroyo Bahía, por ejemplo, que es nuestro arroyo que nos da el agua para el consumo diario, de nuestros ríos, que también cada año tenemos inundaciones donde nos afecta más de 1000 familias. Entonces también en el proceso de reforestación, ¿no?, tenemos nuestro plan también de emergencia, ¿no?, con UGR, que es la Unidad de Gestión de Riesgo, pero donde también hay una controversia porque nuestros ríos están frontera con Brasil, frontera con Perú. Entonces, cualquier acción también ya implica la relación con otro país. Entonces, dependemos mucho también de nuestra Cancillería, de la relación entre países para tomar ciertas acciones, aunque la responsabilidad y el peso siempre cae sobre el municipio, ¿no? Entonces, también lo mismo, estamos trabajando con nuestra área protegida. Tenemos 3.500 hectáreas ahora que está declarada área protegida. Estamos con nuestro plan de nuestro ciclovías y nuestro plan de transformar a Cobija en una ciudad realmente, como lo estamos tratando, de que sea muy amigable, que vivamos en esta armonía entre campo, ciudad, y transformar a nuestra ciudad en esta ciudad más ecológica, ¿no?, y que realmente tenga la apariencia, lo muestre lo que somos, que es Amazonía, ¿no?, ya que, como les decía al inicio, se ha deforestado tanto. Entonces nuestro plan es más que todo la reforestación y nuevamente, es decir, vivir en esta armonía entre nuestra naturaleza y nuestra ciudad. Y bueno, nuevamente feliz de estar acá. Muchas gracias, María. Ana Lucía, perdón. Gracias. Ana Lucía, muy interesante lo que has comentado. Al final aquí pasa parecido y todos estamos diciendo en la necesidad de trabajar el continuo urbano-rural, cómo conectar mejor lo rural con lo urbano y que no se entienden uno sin el otro. Y me llama la atención que en Bolivia os pasa lo mismo. También me llama la atención lo que has comentado de que al final ocurre igual que en España, que aunque no sea competencia del ayuntamiento, los alcaldes, alcaldesas terminan siendo responsables de casi todo. Y aquí nos pasa que casi muchas problemáticas que afectan al municipio al final recaen en el liderazgo del responsable municipal. Y eso es el mérito que tienen nuestros alcaldes y alcaldesas. Así es. En mis 20 años de carrera
porque son 20 años que soy política, 2 veces alcaldesa y 2 veces congresista, le digo que el sufrimiento sigue igual en esta relación, que la responsabilidad que tenemos como alcalde, responsabilidad total, principalmente pueblos pequeños, me imagino que aquí es igual también, donde el alcalde, la alcaldesa es como la mamá del pueblo. Tiene la responsabilidad de todo, ¿no? Hasta cuando muere alguien, se enferma alguien, hasta en los matrimonios, cuando se separan, sos la consejera, por ejemplo, en todo. Entonces, y ahí hay esa dependencia económica del gobierno nacional, ¿no? Pero que al final tenemos siempre que ir buscando las alternativas, y con la cooperación internacional es lo mismo. Trabajamos muchísimo con España, toda nuestra agua potable, gracias al gobierno español. Les agradezco mucho nuestro alcantarillado, que ya llegamos a un 60% y 40% más garantizado también por el gobierno español, ¿no? Entonces, agradecerle a todo el país por este apoyo que realmente viene siendo importante y ha cambiado las condiciones de vida de toda una población, ¿no? Así que aquí feliz nuevamente de poder hablar sobre nuestro departamento y nuestro municipio. Gracias. Pues muy bien, Ana Lucía, muchas gracias. Gracias. Bien, nuestra siguiente ponente juega en casa. María Vera es la diputada de Reto Demográfico de la Diputación de Granada. Ella proviene de una comarca muy rural de nuestra provincia, que es la comarca de Los Montes. Y además, concretamente del municipio de Torrecardela, donde ella es alcaldesa. Se trata de un pueblo, Torrecardela es un pueblo muy pequeño, bueno, muy pequeño según si lo comparamos con algún municipio de Castilla y León, pues quizá no es tan pequeño. Tiene en torno a 750, 700 y pico habitantes. Pero fijaros que es un municipio que llegó a tener más de 2.200 habitantes en los años 60, a principios de los 60. Y todo ello pese a tener un paisaje precioso, rodeado de campos de cereal, de olivo, con unas vistas a Sierra Nevada preciosas también, pero que no ha conseguido frenar ese proceso de pérdida paulatina de población en los últimos años. Y ese es el gran reto al que se enfrenta María, una persona joven, con ganas de hacer muchas cosas y además muy bien formada, con su doble grado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada. Además, María ha sido nombrada para este mandato diputada delegada de Contratación y Reto Demográfico, que nos va a contar su experiencia desde la óptica de un municipio pequeño, rural, andaluz. María, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. ¿Me escucháis, no? Mira, me toca repetir un poco porque necesito, para explicar la agenda urbana de la provincia, hablaros de Granada. Granada tiene una realidad territorial y demográfica concreta y muy diferente a la del resto de provincias andaluzas. Presenta una importante fragmentación administrativa en un gran número de municipios muy pequeños. En concreto, cuenta con 174 municipios, de los cuales tan solo 41 de ellos tienen más de 5.000 habitantes. Es decir, el resto, 133 municipios, están por debajo de esos 5.000 habitantes y la mayoría de ellos incluso por debajo de los 1.000. Estos datos nos dan una idea de la distribución del territorio y de la entidad de los municipios de la provincia de Granada. La mayoría de estos municipios de pequeño tamaño tienen además una característica en común. Prácticamente todos ellos tienen tendencias demográficas vulnerables. Existen, por tanto, municipios muy pequeños, demográficamente frágiles y que en la mayoría de los casos llevan aparejados ayuntamientos con escasos recursos para hacer frente verdaderamente a los problemas y a los retos que se les plantean. En Granada tenemos una tercera característica y es la aglomeración urbana en torno a la capital y el área metropolitana. En la capital se concentra en torno al 25% de la población y el resto mayoritariamente en su área metropolitana. De hecho, solo el 18% de la población reside y vive en esos 133 municipios pequeñitos que comentaba. En conclusión, el mapa de Granada es el siguiente. Muchos municipios muy pequeños, demográficamente muy vulnerables y una aglomeración urbana en torno a la capital y al área metropolitana. Os cuento esto porque estas características demográficas y territoriales de la provincia
condicionan en buena medida la redacción y elaboración de la agenda urbana. Es cierto que aunque la agenda urbana española pareciera estar pensada a priori para ser aplicada en todo el conjunto del territorio, lo cierto es que parece estar más pensada para zonas urbanas propiamente dichas que para las zonas rurales. Y es por ello que desde la Diputación de Granada llevamos ya años trabajando para desarrollar e implementar agendas urbanas en diferentes ámbitos funcionales y territoriales que no necesariamente tienen que coincidir con las comarcas históricamente hablando. Es decir, se ha trabajado de la mano de la agenda urbana como motor de desarrollo de las zonas rurales. Concretamente, se han elaborado un total de 13 agendas urbanas supramunicipales, además de la agenda urbana provincial, y en ámbitos funcionales como pueden ser para la provincia de Baza, o sea, para el término de Baza, Huéscar, Guadix, Alpujarra, Montes Orientales, Montes Occidentales, etc. Lógicamente, entre esas agendas urbanas existen importantes diferencias derivadas de la lógica diferencia entre los territorios, ¿no? No es lo mismo la agenda urbana desarrollada en estas zonas de más aglomeración, cuyas estrategias se han centrado más, por ejemplo, en reducir los impactos ecológicos y medioambientales o reducir las desigualdades sociales, mientras que las agendas urbanas que se han desarrollado en las zonas más rurales de la provincia, las estrategias han estado más encaminadas a revitalizar los territorios, como decimos, municipios muy pequeños y perdiendo demográficamente población. Como sabéis, en todas las agendas urbanas no solo se recogen las fortalezas, lo bueno, las bondades de cada uno de los territorios, sino también los problemas y los grandes retos a los que se enfrentan. Pues bien, haciendo un análisis de estas agendas urbanas por estas zonas funcionales de la provincia de Granada, hemos detectado que en muchas de ellas existe un reto en común, que no es otro que el reto demográfico. La tendencia generalizada de la provincia de Granada es de regresión demográfica en la mayoría de sus municipios durante estas últimas décadas. De ahí la necesidad de establecer una hoja de ruta que luche contra la despoblación y de ahí la necesidad y también la voluntad de la Diputación de Granada de crear un área o una delegación específica de reto demográfico, que no es más que la voluntad de este equipo de gobierno y de su presidente a la cabeza de luchar contra la despoblación y de volver a revitalizar los municipios pequeños de Granada y, por supuesto, las zonas rurales. Para ello trabajaremos de la mano de la agenda urbana elaborada en estas zonas territoriales, ya que sin duda todas ellas son más que la muestra de la voluntad y del sentir de cada uno de los diferentes territorios de la provincia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues sí, todo un reto por delante y en una provincia, como tú dices, tan dual como es Granada, ¿no? Con ese entorno tan metropolitano, tan urbano en torno a la ciudad de Granada, pero luego con esas comarcas que pierden población y que coinciden en que el reto demográfico es un reto que tienen todas en común. Así que habrá que trabajar en este periodo fuerte y decididamente por conseguir alcanzar ese reto. Bien, pues el último ponente de la mesa tiene en común con María la juventud. Son nuestros dos ponentes más jóvenes y ya el caso de Enrique, pues es que nació en el año 97. Bueno, Enrique Collada es además alcalde del municipio del Recuenco, en Guadalajara. ¿Un municipio de cuánto? ¿De 60 habitantes? Sí, 60 habitantes, bueno, empadronados, sí. O sea que Torrecardela es una urbe al lado del Recuenco. Bueno, pues y además él es presidente de la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo, que son un conjunto de municipios que se han unido para trabajar en común, que todos tienen esa misma problemática de municipios de pequeño tamaño y con una pérdida de población importante. Enrique ha trabajado como consultor de negocio, viene del sector privado. Él ha trabajado en Deloitte, en Entity Data, pero actualmente
ha abandonado el sector de las telecomunicaciones, me da la sensación, o el sector de la consultoría, y se ha dedicado más al sector público y al diseño de proyectos orientados al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación del medio rural. Y destaca su experiencia en el proyecto Arraigo. El proyecto Arraigo es un proyecto muy interesante de dinamización de áreas rurales, de captación de nuevos pobladores, proyecto con el que estamos además colaborando desde la Diputación de Granada, en el marco de nuestra propia estrategia de lucha contra la despoblación del medio rural, y que creemos que es un activo a tener en cuenta. Aparte, Enrique es una persona muy activa, ha trabajado con jóvenes, ha creado asociaciones y otras muchas iniciativas que luego él nos podrá contar. Además, como es ingeniero de telecomunicaciones, pues resulta que todo el tema de nuevas tecnologías se le da muy bien y seguro que lo va a aplicar muy bien al desarrollo de su municipio. Qué lujo, ¿no? Qué lujo para el municipio del Recuenco, y cuéntanos cuál es tu perspectiva desde esa doble óptica de alguien que ha trabajado en consultoría y que ahora además es responsable municipal como alcalde y como presidente de la Mancomunidad. Bueno, pues muchas gracias. No sé si me oye. Muchas gracias por la invitación en primer lugar, y como el resto de mis compañeros y compañeras, voy a empezar poniendo un poco en contexto la Mancomunidad del Alto Tajo, ¿no? Para que os deis cuenta, son pueblos muy pequeñitos, ya no de 5.000 habitantes o menos, ¿no?, como se suele catalogar el reto demográfico, ni siquiera de 1.000, ni siquiera de 500. Entre los 10 pueblos no llegamos a los 700 empadronados, que eso es un dato importante. Y tenemos una densidad de población de 0,76 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto, para que os hagáis una idea, para la ONU, desierto demográfico son 10 habitantes por kilómetro cuadrado. En la Unión Europea hablamos de escasamente pobladas cuando son 8. Pues nosotros, sobre el censo, sobre los empadronados, 0,76, pero aproximadamente un 50% de las personas empadronadas en estos pueblos no viven en estos pueblos durante todo el año. Con lo cual también, bueno, estamos haciendo muchas cosas que están saliendo bien, y por ser un poco optimistas, si lo conseguimos nosotros, lo puede conseguir cualquiera, porque el contexto ya es muy adverso, ¿no? La Mancomunidad Alto Tajo, nuestra agenda urbana, nuestro plan de acción de agenda urbana, tiene 3 componentes que la hacen novedosa o que la convirtieron en un proyecto piloto, ¿no? Y son básicamente que se hace en conjunto de varios ayuntamientos, ¿no? Normalmente siempre se habían planteado a nivel municipal. Nosotros decidimos unirnos entre todos los ayuntamientos de la Mancomunidad, bueno, pues para generar una hoja de ruta conjunta, ¿no? Entendiendo que somos pueblos muy pequeñitos y que no hay otra forma de salir de este reto que trabajando juntos y convirtiendo al vecino en un aliado y no en un contrincante, ¿no? o en un competidor que está peleando por los recursos que peleas tú. En segundo lugar, pues porque son municipios muy pequeñitos. El municipio más grande de esta mancomunidad tiene 163 empadronados, con lo cual pues son todos municipios muy pequeños y no se había producido una agenda urbana en un territorio así. Y en tercer lugar, por la gran participación ciudadana que hubo. Fue una agenda urbana que cuando la elaboramos participaron todas las asociaciones culturales, de vecinos, de jubilados, de empresarios, ¿no? Y bueno, pues fue una de las cuestiones que también determinó al Ministerio a poder conceder, pues también como al resto de compañeros, esta línea de subvenciones de los fondos Next Generation. Uno de los principales retos que ataja esta agenda urbana precisamente es el de la gobernanza, que para mí es importantísimo, en el establecer una nueva gobernanza, porque allí, claro, los ayuntamientos somos personas que altruistamente y que en nuestro tiempo libre o las 24 horas, ¿no?, estás respondiendo de todas las responsabilidades que hay. Y es muy complicado sin la ayuda de otras administraciones, como pueden ser la Diputación o como la Junta o como el Ministerio, poder poner en marcha planes así, ¿no? En primer lugar, nosotros nos dimos cuenta que la gobernanza en el territorio tenía que cambiar entre los ayuntamientos, entre los propios ayuntamientos. Por eso nosotros, para poder prestar más servicios, nos hemos dado cuenta de que tenemos que empezar a pensar en mancomunidad siempre, pero ya no solo para los servicios sociales, como servicios de ocio que estamos intentando implementar, que se han hablado. Nosotros compartimos, por ejemplo, el arquitecto municipal, compartimos la gestión de los residuos, compartimos el ingeniero forestal y ahora también compartimos proyectos que tienen que ver con el lado económico. Compartimos un proyecto de gestión forestal en el que lo que hacemos es comercializar la madera de nuestros montes en conjunto, lo cual hace
que por economías de escala sea muy atractivo para las empresas. Y hemos pasado, por ejemplo, de sacar subastas y quedarse desiertas a duplicar el importe por el que nos pagan, ¿no? Por esas subastas, ¿no? Todo eso por haberlo hecho en conjunto y haber conseguido sacar mucho más producto en venta, ¿no? Son ejemplos de cómo nosotros podemos hacer posibles cosas que no eran posibles antes si trabajamos coordinados con una mentalidad que es la que tiene esta agenda urbana de pensar en la mancomunidad como un área funcional en la que no todos tenemos de todo, pero entre todos tenemos de todo. Y eso también requiere de una generosidad entre los municipios para saber que yo, como alcalde del Recuenco, voy a tener que pelear para que pongan un polideportivo en Villanueva. Y eso a veces cuesta, es una mentalidad y una cultura que cuesta, ¿no? Porque tus vecinos siempre te van a exigir o van a querer que la piscina o que el polideportivo, que el centro médico estén en tu pueblo. Pero nosotros lo hemos entendido que es la única forma de poder tener todo entre todos. Y luego también hay una parte de gobernanza con las personas y con el talento. O sea, en estos pueblos, yo me río muchas veces, pero decimos un poco la expresión de que aquí ciervos y demás no nos faltan. La especie en peligro de extinción es el ser humano. Y es lo que necesitamos para poder aprovechar todos nuestros recursos. Que de nada sirve el dinero que tenemos, de nada sirve el paisaje que tenemos, el medio natural, si no están las personas que van a sacar provecho de ello. Y por eso, desde el asociacionismo y desde las propias instituciones, contamos y hacemos casi que todos participemos del gobierno, ¿no? Y que todas las personas y todos los vecinos y todo el que quiera pueda aportar. Y no solo con las personas que viven allí todo el año, sino también con aquellas personas que están vinculadas a estos pueblos, que le tienen cariño a estos pueblos, que tienen a lo mejor profesiones o vienen de ámbitos académicos muy diversos y que pueden ayudar a que hagamos que muchos proyectos sean posibles. Porque en un ayuntamiento como el mío, o en una mancomunidad como la mía, donde somos pues, los 8 alcaldes y un secretario interventor que trabaja 4 horas a la semana, ¿cómo conseguimos hacer proyectos de transición ecológica, de eficiencia energética, de transformación digital? Es que es imposible. O sea, esto lo hemos estado consiguiendo gracias a que la gente hemos utilizado nuestro tiempo para rellenar todas esas memorias y todos los proyectos que venían, ¿no? Y luego, pues, el siguiente paso es realmente concienciar al resto de administraciones en esta gobernanza en que esto es un problema de todos y que todos tenemos unas competencias y si queremos que en el ámbito rural los ODS y la Agenda 2030, que es al final la agenda urbana, ¿no? Aterrizándola a los municipios, para que esos objetivos se hagan realidad y para que no se quede en un papel mojado, los ayuntamientos necesitamos algo más que una hoja de ruta que hayamos hecho. Una hoja de ruta como una agenda urbana, como un plan de acción, y yo lo digo para todas las instituciones que estén sensibilizadas y que realmente quieran que esto sea realidad, para nosotros es más trabajo, es más tiempo que no tenemos. Si no tenemos ayuda, los ayuntamientos lo único que van a ver es me he gastado recursos, he estado implicándome en hacer un plan de acción ¿y qué tengo? Nada, simplemente un papel. Por lo tanto, necesitamos que todas las administraciones, cuando hablamos del reto de la vivienda, yo no lo voy a poder resolver, no tengo esa capacidad como ayuntamiento, ¿no? Podemos prestar ideas, pero necesitamos otras administraciones. El tema del ocio que hablábamos, algunos servicios sociales y demás, esto solo lo vamos a conseguir si desde las diputaciones, desde la Junta, desde el Gobierno nacional, todos los ministerios, desde el MIDMA hasta el de Economía, desde la Consejería de Asuntos Sociales, todos los ministerios entendemos que la agenda urbana es un tema transversal y que los pequeños municipios necesitamos asistencia técnica y necesitamos personal para poder llevarla a cabo y para poder implementarla. Porque si no, todo esto será pues, falsas expectativas generadas para los ciudadanos y para los municipios. Por lo tanto, yo encantado de poder estar en un foro como este, donde podemos reivindicar esas necesidades. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de personas y es una cuestión de si realmente creemos en esta agenda urbana, necesitamos que haya ese apoyo técnico pues, para poder hacer realidad todos estos objetivos y poder revertir este reto que yo creo que es reversible, ¿no? Porque creo que en todas nuestras zonas, y lo vemos, aunque cuando abres la aplicación de la Caixa no es así, pero que somos zonas realmente ricas y tenemos un montón de recursos que tenemos que conseguir convertirlos en oportunidades. Muchas gracias, Enrique. Me han encantado 2 conceptos que has puesto sobre la mesa. Uno, el de la necesidad de trabajar el asociacionismo municipal.
el cambio de mentalidad, el trabajar a nivel de área funcional, que creo que es clave, que ese cambio de mentalidad entre los representantes municipales para que se pueda trabajar de forma colaborativa en un territorio. Y el segundo tema que planteas creo que es la clave de las agendas urbanas, que es la gobernanza multinivel. Cómo incorporar a nuestras agendas urbanas al resto de administraciones que son las que tienen las competencias o que tienen la financiación. Sin ellas, al final, las agendas urbanas lo van a tener muy difícil. Así que te agradezco que hayas aportado esas dos ideas que me parecen muy oportunas. Me han pasado una nota de la organización diciendo que tenemos que casi que ir cortando ya, porque hemos empezado con media hora de retraso y vamos muy justitos. Así que voy a dar un único turno de preguntas. Había una ronda de preguntas dentro de la mesa que no vamos a poder hacer, pero si alguien del público quiere hacer una pregunta, muy rápidamente damos un turno al público y si no, pasaríamos a clausurar. Allí hay una pregunta, sí. Buenos días. Voy a ser breve, pero tenía muchas ganas de hacer esta pregunta. Yo soy arquitecta y técnico urbanista, me dedico al ejercicio libre de la profesión, no pertenezco a ninguna entidad pública. Y vivo, desarrollo mi profesión y vivo en un pueblo de la Sierra de Cádiz, en una zona rural que comparte la misma problemática que se está exponiendo en esta mesa, ¿no? Entonces, casi por defecto de mi profesión, ¿no? Como yo sufro en carne propia, como veo que hay mucha gente que también sufre todos estos problemas, con mi perspectiva un poco técnica de planificación territorial y urbanística, pues yo y mis compañeros pues constantemente nos estamos preguntando cuál puede ser una posible solución para todos estos problemas, porque es verdad que, como he visto que se ha estado comentando aquí, está claro que como municipios, como área urbana del tamaño que somos, pues de ahí nos salimos. Me parece súper interesante el tema de agruparse, por ejemplo, en mancomunidad, porque al menos se coge un poco más de impulso, ¿no? Pero yo quería preguntar si en estos ejemplos que se han visto se ha planteado un poco o se ha visto o se ha analizado si el problema real de lo rural es entender como esa diferenciación entre lo urbano y lo rural, o sea, diferenciar esas dos escalas y quizás no entender más el territorio como una única cosa que funciona de forma única o sea, entender el territorio como algo general donde se asientan distintas realidades urbanas, porque al final somos todos urbanos, lo que pasa es que el tamaño influye mucho, y si desde incluso la misma planificación, en este caso territorial, se ha planteado el problema, pero a ese nivel más general. O sea, sin diferenciar lo urbano de lo rural, que yo he visto por aquí que se ha empezado hablando de un tema y me ha parecido muy interesante que se haya visto que es imposible diferenciar las dos partes, pero también desde una escala de la ordenación, o sea, de la planificación, no solo estratégica, sino también territorial y urbanística, por llamarlo urbanístico también a ese ámbito territorial, se ha planteado por buscar un equilibrio de uso, o sea, esa experiencia que ha estado comentando el último ponente, de unirse todos para que entre todos sí tengamos todo, o marcar una estrategia económica, pero no a nivel de municipio, sino a nivel general, donde a lo mejor el centro principal, la ciudad grande que se planifica por ella misma... el continuo urbano-rural. Yo creo que es una buena pregunta y me le paso la... si lo han planteado cuando han hecho su estrategia, si se lo han planteado... Gracias por la pregunta, muchas gracias. Pues quizá Francesc, como secretario general de Demográfico, nos puede dar claro, su punto de vista. evidentemente sí que se ha planteado y de hecho eso forma parte de una estrategia mucho más amplia que a mí me hubiera gustado explicar y que tiene que ver pues un poco con
cómo articulamos las políticas de cohesión territorial en el conjunto del país, que al final es un poco la materia o la argamasa que puede permitirnos hacer que todo el territorio tenga una funcionalidad y una lógica que permite mantener los habitantes y al mismo tiempo garantizar a esos habitantes los servicios, ¿no? Entonces, yo quisiera sobre esta pregunta decir que yo también soy optimista, es decir, yo creo que en estos años se ha desarrollado toda una política pública alrededor de esta cuestión, lo han explicado los presidentes de las diputaciones, pero con las comunidades autónomas se ha hecho exactamente lo mismo, se ha definido un fondo de transformación y cohesión territorial que está representando un montón de buenas prácticas en las distintas comunidades autónomas, pero al mismo tiempo se han dado también herramientas a los municipios con unas convocatorias puntuales, en este momento en el ámbito de la bioeconomía, en el ámbito también, y muy especialmente quiero subrayar, de la innovación, porque necesitamos innovar, hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas para poder generar nuevos espacios de nuevas ruralidades en las que todas estas nuevas demandas de una sociedad como la sociedad del siglo XXI nos está exigiendo, ¿no? Por tanto, hay una caja de herramientas a disposición, hay una visión, que es una visión con también una estrategia que permite empezar a contemplar toda la dimensión del territorio en su complejidad y que de alguna manera tiene en cuenta, por una parte, el papel de las ciudades, lógicamente este es un foro muy adecuado para eso, pero que luego, de aquí a muy pocos días, tendremos en Cuenca todo un seminario que lo haremos con ESPON en el marco de la presidencia europea y que trabaja específicamente sobre las ciudades medias y el papel de las ciudades medias en toda esta situación, que tienen un papel, como podéis imaginar, absolutamente clave en la vertebración del territorio. Y por eso a nosotros nos gusta hablar de cómo somos capaces de dar un paso más y empezar a establecer las áreas funcionales. Es decir, lo que decía Quique, el alcalde, que tiene todo el sentido, hay que agruparse de abajo arriba, es decir, generar esos entornos donde es posible hacer esa colaboración, que son espacios más reducidos de lo que sería una provincia, pero al mismo tiempo también entender unas lógicas de funcionalidad que tienen que ver con las oportunidades, que tienen que ver con el acceso a la cultura, al ocio, en fin, a los servicios básicos. Y nosotros estamos hablando de generar ese territorio de 30 minutos que permite a los ciudadanos vivir en un pueblo, pero tener acceso a todos esos elementos claves que hacen que tu calidad de vida esté de acuerdo con tus aspiraciones vitales, ¿no? Entonces, quiero decir, es complejo, pero la suma de interacción de lo que hacen las distintas administraciones bien coordinadas, que yo creo que en este momento lo estamos, pues la suma será en un tiempo prudencial, no sé si un resultado de aumento de la demografía, que eso no lo podemos saber, pero sí la estructuración de un territorio que es capaz de hacer crecer la demografía o, en todo caso, y eso es lo que hay que garantizar, que sus ciudadanos tengan esa calidad de vida indistintamente si viven en las ciudades o si viven en el medio rural. Muy interesante, Francesc, la respuesta. Y además, yo querría añadir que por primera vez en el Programa Operativo Pluriregional de España, FEDER, se incluye una tipología de modalidad de desarrollo urbano, que es el de las áreas funcionales urbanas. Eso no existía hasta ahora, porque el FEDER urbano era o bien para municipios medios o grandes, y por primera vez el FEDER recoge una vía de financiación para áreas funcionales urbanas, en las que la clave va a estar en la cabecera de comarca, la ciudad media, como decía Francesc. Aquí estoy viendo al alcalde de Guadix, un caso de libro, ¿no? De comarca, área funcional, comarca de los 30 minutos, con una cabecera de comarca por debajo de 20.000 habitantes que está en riesgo de pérdida de población, pero es clave para el funcionamiento de todo el territorio. Esa modalidad no existía hasta ahora y yo creo que con muy buen criterio el Programa Operativo Pluriregional de España recoge esa financiación para áreas funcionales y que, por cierto, se van a canalizar a través de las diputaciones y que nosotros lo consideramos un acierto que se haya recogido en los FEDER de este nuevo periodo. Bueno, pues muy sintiéndolo mucho, de verdad, tenemos que acabar esta mesa redonda. Ha sido muy interesante, ha sido realmente un placer. Nos ha faltado tiempo, nos ha faltado esa media orilla que hemos empezado con retraso, pero bueno,
tendremos más oportunidades para debatir. Darle las gracias a los miembros de la mesa. Ha sido un placer contar con todos vosotros y vosotras y muchísimas gracias a todos.